Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro proyecto Conversaciones Bésame. Como ustedes saben, pues habitualmente esta es una conversación que tenemos a eso de las 8 de la noche, pero cuando tenemos gente especial, cuando tenemos gente de otros países que nos acompaña y que nos va a enriquecer, entonces tenemos que ajustarnos un poquitito al horario y hoy va a estar con nosotros una mujer excepcional, Claudia, psicóloga, gestora de vida, mentora de vida, y está con nosotros Claudia de Angelis, que está desde Argentina con nosotros. Bienvenida, Claudia. Muchísimas gracias por la invitación, Rafael. Encantada de estar con ustedes. Muchísimas gracias. La verdad es que como siempre hay que rescatar cosas bonitas y me encantó tu apertura y tu disponibilidad y es todo un honor poder compartir con vos. Sí, me encanta. Me encanta un poco el fenómeno que está sucediendo este año de que nos estamos encontrando, ¿no? Los latinoamericanos hermanados, cambiando ideas, viendo las modalidades de cada uno de nuestros países, nuestras ideologías y enriqueciéndonos cada vez más. Me encanta. Estoy muy, muy contenta. Sí, sí, esta experiencia de la pandemia nos ha permitido conectar con mucha gente a través de lo virtual y hemos tenido conversaciones muy, muy ricas, ¿verdad? Prontamente tendremos otra vez, yo creo que es amigo tuyo, a Demian Bucay, Ah, ¿verdad? sí, hemos hecho vivo juntos. Sí, sí. Vamos a hacer en estos días otro en vivo por ahí, pero bueno, hoy nos convoca un tema interesante, es dejar de vivir, no sé si esclavos o presos del yo soy así, ¿verdad? Que muchas veces, Ujú. Claudia, al final nos ponen una frecuencia como muy complicada, ¿verdad? Yo creo que cuando nosotros empezamos a pensar yo soy así, podríamos ser muy deterministas, aunque puede tener una polaridad positiva, pero típicamente es una frase que usamos como de una polaridad muy negativa. Sí, porque nos justifica para que no ejerzamos los cambios que necesitamos para estar mejor y para vivir mejor con el entorno. Entonces, a veces es un justificativo de decir, bueno, así soy yo, no quiero cambiar, si no te gusta, no me elijas. Entonces, bueno, es como un disparador, un puntapié, un basamento para que empecemos a pensar juntos, vos y yo hoy, ¿de qué se trata así soy yo? Pareciera a veces como una posición un poco caprichosa, un poco determinante, un poco infantil, de coartarnos de la posibilidad que tenemos siempre de evolucionar, de crecer, de buscar cuáles son aquellos bloqueos, aquellas herramientas que tenemos estancadas o guardadas en lo hondo de nuestro ser y que en momentos determinados son tan ricas que salgan a la luz, para que dejemos de así ser nosotros y podamos ser una versión más actual, más moderna, más adaptada al medio y a las situaciones que van cambiando continuamente. Claudia, arranquemos precisamente y yo como persona quiero lidiar con muchas cosas. Pensemos, por ejemplo, el paciente que te dice es que yo no puedo ser cariñoso porque en mi casa no, y mi papá era una persona muy fría, entonces yo no sé abrazar, yo no sé besar, yo no sé decir cosas lindas. Yo no puedo terminar una dieta nunca, yo no puedo, o sea, definitivamente no, porque yo no lo logro. Mira, yo, por más que lo intente, Claudia, al final yo siempre escojo a la peor persona del mundo y mis relaciones son un desastre. Y entonces, ¿cuáles son los pasos para empezar un poco como a romper esta dinámica y conectarme con otra versión de mí? Bueno, justificativos, 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 ¿no? Creo que cuando ya tenemos 26, 27 años, nos consideramos que vamos entrando en la adultez y ya a partir de ahí todo es a cargo nuestro. Primero de todo es comenzar a entender que los cambios parten de nosotros mismos y que ya no podemos hacer responsables ni a nuestros padres, ni a nuestro medio, ni a nuestra sociedad, ni a nadie, porque la vida es responsabilidad de cada uno. Entonces, a partir de ese punto de iniciación, uno empieza a pensar dentro de las capacidades que cada uno tiene, con las personalidades y los tipos de personalidad que cada uno de nosotros tiene, ver cuáles son las posibilidades dentro de los cambios que queremos ejercer y entender que si no lo hacemos, vamos a condenar los vínculos que tenemos alrededor. Porque si nosotros no somos compañeros o no somos cariñosos, vamos a
dejar de tener la riqueza del cariño o del buen trato o de la linda convivencia alrededor. Nosotros con nuestras conductas generamos el espacio donde vivimos, generamos el sistema que nos abraza. Entonces, a lo largo del tiempo, si yo no tengo buenas maneras porque en mi familia se hablaba mal o si yo no acaricio o no soy cariñosa, ¿qué pasa? Después los que están alrededor mío van a dejar de serlo también, porque al no recibir dejas de dar. Entonces creo que el punto fundamental es empezar a entender que ya no tenemos a quién hacer responsables, que ya cuando somos jóvenes tenemos que empezar a pensar de qué manera nos gusta vivir y comenzar por nosotros. Tenemos siempre que comenzar el cambio por nosotros. Eso que acabas de decir me gustó muchísimo. Somos los responsables de generar el ambiente que nos abraza y entonces me ocurre pensar como en cosas muy simples, Claudia. Es que yo no tengo amigos, Mm. es que a mí nadie me invita. Cuando en la oficina, ¿verdad? La gente se va a almorzar, yo siempre como solo, entonces como prefiero quedarme ahí y siempre lo vemos hacia afuera, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿y qué cara tengo yo? Porque si yo tengo la cara en cuatro picos y tengo cara de pocos amigos, yo no te invito, ¿verdad? Porque pereza, ¿verdad? Exactamente, hay gente que tenemos que pensar que la personalidad tiene muchos matices y que nosotros podemos identificarnos con cualquiera de esos disfraces. Me gusta pensar en un perchero, me gusta pensar en que tenemos varios disfraces y que cada uno puede utilizar, según la conveniencia o según el momento, un determinado disfraz. Si tengo la cara de cuatro picos, como dijiste vos, tan simpático, ¿qué pasa? La gente no va a tener ganas de estar compartiendo conmigo si siempre me estoy quejando o si siempre me estoy haciendo la víctima. Entonces tendré que dejar ese disfraz de hacerme la víctima o de sentirme doliente por mis heridas de vida y entonces tendré que ver de qué manera puedo adaptarme a ese sistema, a ese grupo humano para poder compartir con ellos algo que sume, algo que aporte y algo que también me retroalimente. Entonces, tenemos que pensar que la personalidad es el ego, que es multifacético y que podemos utilizar varias de esas facetas para poder interactuar con otros. Y que muchas veces parte de ese disfraz tiene que ver con heridas, con dolores, con situaciones que hemos sufrido a lo largo de la vida, que nadie niega, menos nosotros los terapeutas, pero que tenemos que entender que eso se sana, que eso debe trabajarse, elaborarse y sanarse, que no podemos condenar a los sistemas que tenemos alrededor nuestro, familia, amigos, grupo de trabajo, grupo de amigos, para estar todo el tiempo regándolos a ellos de las consecuencias de nuestras propias heridas. Es una mirada muy empobrecedora y claramente después lo que hago es perder vínculos, es estar solo. Sí, vos sabes que en esta línea, el otro día tuvimos una conversación con Walter Dressel, el escritor uruguayo, y hablábamos precisamente de hacer como un pacto personal, un tratado de paz con nosotros mismos, ¿verdad? Pero, Claudia, somos como muy resistentes y estamos buscando de la misma manera que culpo a la gente, ¿verdad? A mi historia o a mi vida. Claudia, creo que también estamos buscando que la solución venga de fuera, como que este viaje al interior nuestro sigue siendo una tierra desconocida y me asusta. Eso es claro y por eso yo amo la modalidad de trabajo que tengo, que tiene que ver con principalmente el cuerpo emocional, la inteligencia emocional, el hemisferio derecho, porque allí se alojan todas las heridas que se sobrecargan de emoción, generándonos estadios de mucha dolencia, de mucho sufrimiento, de mucho pesar, de miedo, de angustia. Y a partir de eso, estando en esa vibración, todo lo que yo genero es a partir de allí. Entonces, si yo estoy angustiado, si yo estoy dolido, si yo vivo debilitado, si me siento abandonado, no puedo generar ningún vínculo que retroalimente desde allí. Por eso es tan importante el hacerse cargo. El hacerse cargo es entender que si yo no comienzo a hacer un trabajo profundo, como vos decías, en esta tierra interna, en mi ser, que principalmente en todo Occidente, para mí como profesional tiene que ver con el cuerpo mental, yo no voy a poder estar en eje, en equilibrio, y si no estoy en equilibrio no puedo generar relaciones equilibradas. Si yo estoy en disonancia, si yo estoy desacomodada, si yo estoy enojada, si yo estoy peleada con mi entorno, todo el tiempo voy a generar vínculos que se resientan, vínculos que terminan siendo tóxicos o negativos. Entonces, como primer paso teníamos que hacernos cargo,
Como segundo paso tenemos trabajar nuestro campo emocional, nuestro cuerpo emocional. Yo hago todo un recorrido en una línea de tiempo que es nuestro camino de vida y considero que desde la infancia hay dos grandes heridas que son la soledad y el desamparo o el abandono, y que entonces si nosotros podemos sanar esos momentos que se imprimen en nuestra psique, querramos o no, hayamos tenido los padres más amorosos o los más abandónicos. ¿Qué pasa? Se imprimen heridas que se van recorriendo y repitiendo a lo largo de todas las crisis de mi vida. Entonces, lejos de estar cada vez mejor, estoy cada vez peor. Si yo no me hago cargo, si yo no entro a mi tierra a ver qué tengo que limpiar, cómo puedo hacerla nutritiva, qué puedo sembrar, todo lo que voy a cosechar es basura, es resentimiento, es venganza, es dolor, es sensación de debilidad, de baja autoestima. En cambio, si yo voy observando, si hago una terapia regresiva, esos momentos que han sido traumáticos y los libero de toda esa emoción con la que se sobrecargaron, me encuentro un aquí y ahora más tranquilo, más en paz, primero conmigo misma y luego con los otros. Si las cosas no comienzan por uno, si nosotros no hacemos un gran esfuerzo para conocernos internamente, todas nuestras desgracias, todas nuestras debilidades y nuestra emocionalidad negativa la vamos a estar proyectando en nuestro entorno, en nuestro alrededor. Con lo cual, indefectiblemente, a cada situación conflictiva le voy a decir, ¿y no te das cuenta? Todos me abandonan. ¿No te das cuenta que no se puede confiar en nadie? ¿Por qué? Porque voy a repetir la fórmula de toda mi vida. Por eso hay que sanar lo primero. Mira, y es que yo creo que la vida nos da muchos elementos de reconstrucción, Claudia, porque a veces cuando, a ver, poniéndolo muy simple, es como a veces algún paciente pregunta, es que a mí nadie me quiere o yo no tengo amigos, y la pregunta, ¿verdad? Para no usar tecnicismos, bueno, es que no te quieren o se dieron a la fuga, ¿verdad? O sea, decidieron salir corriendo, ¿verdad? Y entonces yo creo que tenemos la capacidad de darnos cuenta, tenemos la capacidad de darnos cuenta, a ver, si yo era talla 32 en el 2018 y en el 2019 soy 34 y en el 2020 con la pandemia voy por talla 38, yo no puedo decir, no entiendo por qué la ropa cada vez es más pequeña, ¿verdad? Ah, sí, son muy, muy graciosos, absolutamente cierto. Y si esto lo llevamos a nuestras emociones, si yo era una persona un poco aislada, si yo era una persona aislada y de mal carácter, y ahora de mal carácter y enojona y reactiva, ¿quién va a estar al lado mío? Nadie, la gente, como vos decís, se va a echar a la fuga. Ahora, ¿dónde puedo modificar yo el tener amigos o el tener pareja? Justamente, empezando a trabajar conmigo. Si yo no comienzo por mí, por mis heridas, no voy a llegar a nada. Y que incluso, Claudia, ahí nos enfrentamos a otro tema interesante, que entonces en aras de un cambio, entonces yo digo, bueno, entonces voy a hablarle a la gente. Y entonces, pero yo trato de hablar, pero al final uno termina cayendo mal porque yo soy de los que dice las cosas. En Costa Rica tenemos un dicho, no sé si se usará en Argentina, al que le cae el guante que se lo plante, ¿verdad? Y entonces que sí, estoy hablando mal, pero hablo horrible. Total. Bueno, porque ahí está lo que yo decía de que yo no puedo ser así y que todo el mundo se adapte a cómo soy. Hay un sistema y nosotros somos parte de ese sistema, somos un sistema, un subsistema dentro del sistema. Sistema familiar, sistema amigos, sistema grupo de trabajo. Y nosotros necesitamos ciertas leyes que hagan que ese grupo se entienda entre sí. No vale que yo haga solamente lo que a mí se me ocurra y que siempre quiera que mis amigos hagan solo lo que yo quiera. No, hay momentos donde yo tengo que ceder. Cuando uno está en pareja, uno concede. Cuando uno está con amigos, uno hace lo mismo. Entonces, ¿qué haces? Concedes que primero elija uno, después elige el otro. Por eso el capricho y el así soy yo y así no voy a modificarme y si no te gusta no estés conmigo, es lo que te lleva claramente al aislamiento y a estar solo. Por eso la armonía, la tolerancia, el respeto, el cuidado es fundamental para que uno pueda compartir con grupos, pueda compartir con sistemas.
es súper importante que entendamos la modalidad, que no somos seres aislados, sino que somos seres continuamente en relación a otros. Porque cuando podemos pensar en estos sistemas, automáticamente se nos hace como una fórmula en la cabeza donde empezamos a entender la interacción y decimos, ah, claro, si yo golpeo al otro subsistema, el otro subsistema va a huir o va a salir del círculo, no va a querer quedarse para que yo descargue mi violencia allí. Ahora, Claudia, hay dos grandes componentes en estos viajes a nuestro interior que yo creo que es importante como que los revisemos juntos esta tarde. Y a mí me gusta mucho porque he seguido tu trabajo y esto hablar de inteligencia emocional, hablar de desarrollo emocional. Está el miedo y el dolor. Es que tenemos asociado, ¿verdad? A que para yo aceptar, por ejemplo, hoy en la mañana tenía una corta entrevista y entonces me preguntaban, bueno, ¿qué pasa si yo sé que me gusta a alguien y nunca me animé? Pero no quiero aceptar que yo no me animé. Simplemente empiezo a decir que fue la vida, pero aceptar que yo no me animé o que no tomé la decisión de enviar la señal correcta me pone frente al miedo, frente al dolor y la culpabilización. ¿Te parece que estas tres emociones, verdad, nos juegan malas pasadas y cómo podemos empezar a diluirlas? Sí, yo lo dibujo diferente. Yo dibujo como los grandes nudos la soledad Ujú, y el desamparo. Eso lo recubro con el miedo. Fíjate que siempre tenemos miedo a quedar solos, miedo a quedar separados de los otros, miedo a que nos abandonen, miedo al dolor. Entonces, si pensamos en esos dos basamentos como los grandes nudos de la psique, soledad y desamparo, después viene el miedo y después viene el resto de las emociones. Entonces ahí podemos entender como si configuráramos una cebolla y fuéramos sacando las capas para llegar al nudo. El nudo son esos dos que nombrábamos recién y las capas siguientes son el miedo y luego todo el resto de las emociones. Y vos nombraste culpa y la culpa es una emoción muy interesante. Yo defino que la culpa es una emoción dual, porque por un lado contiene una emoción, pero por el otro su opuesto. Pensemos, por ejemplo, que tenemos culpa de no visitar a nuestro padre que está grande y que entonces está solo y no lo queremos ver mucho porque es muy pesado y porque tiene mal carácter, pero entonces siento culpa porque lo tengo que ir a cuidar y porque tengo que ver cómo está. Ahí encuentro dos sentimientos. Por un lado, la responsabilidad y la obligación de tener que ir porque mi padre me lo dio todo. Pero por otro lado, la resistencia, el enojo, el no querer ir. Entonces la culpa, si todos lo analizamos durante algún ratito, en algún momento que hayamos tenido culpa, tenemos que identificar cuáles son las dos emociones que se ponen en juego allí, porque es la manera de desactivarla. La culpa es una emoción muy traicionera, muy complicada, que nos genera un estado de enojo y rebeldía en contraposición con una emoción que nos responsabiliza, que nos obliga a. Y allí se arma un nudo bastante complicado. Entonces, se los regalo para que lo piensen un rato, porque es una emoción muy, muy, muy interesante y muy complicada para entender. Así que coincido que cuando uno tiene esa dificultad en una relación como la que vos nombrabas, sí hay miedo, sí hay dolor, pero siempre si llegamos al nudo de esas emociones nos encontramos con el miedo a sufrir, de estar solos, quedarnos desamparados, quedarnos desprovistos o carentes, ya sea de abrigo o de la carencia de la materialidad. Entonces, lo he trabajado durante muchos años, lo he investigado durante casi 2 décadas, que es a los que me dedico puntualmente a la inteligencia emocional, y me he dado cuenta y he hecho todas las fórmulas posibles, pero siempre llego a esos dos nudos, soledad y desamparo, indefectiblemente, sea camino que quiera tomar. Claudia, hay una visión bonita de la soledad como parte de este proceso. Porque la soledad tiende, ¿verdad? Tal vez a nivel nuestro, a nivel de la psicología, a la soledad es una experiencia maravillosa, ¿verdad? Eh, Sí, pero, pero es una palabra que le hemos puesto como una tela oscura, ¿verdad? Le hemos puesto como una nube gris. sí, y acá yo les voy a explicar por qué le hemos puesto una nube gris, pero a su vez también
es hermosa, porque encontramos dos tipos de soledades. Cuando yo digo que una de las grandes heridas es la soledad, me refiero a la soledad física. La otra, que es maravillosa, que nos da paz, que nos llena de plenitud, de una sensación de enamoramiento a la vida, yo le llamo soledad espiritual. Las dos coexisten en el mismo momento, en el mismo tiempo. Por momentos estamos con nosotros mismos disfrutando de un gran y hermoso momento de paz. Esa es la soledad espiritual. Ahora, en el momento en que no somos parte de un grupo, nos separamos de nuestra pareja, nuestros hijos se van de casa o me encuentro que no puedo generar amigos, esa soledad es la soledad física, es la soledad que me detona uno de estos grandes puntos, de estos nudos de la psique que yo hablaba anteriormente. Sí, creo que esta estructura de conciliación y a veces también buscamos, yo no sé si a vos te ha pasado, ¿verdad? Pero nos encontramos, y vos lo decías, y estoy completamente de acuerdo con vos, como en Occidente queremos procesos de microondas, ¿verdad? Como las palomitas de maíz que las metemos 2 minutos, 30 segundos y salieron las palomitas de maíz. La visión de proceso a veces nos frustra, ¿verdad? Queremos como un tema de inmediatez y cuando yo he pasado 25 años, 30 años, ¿verdad? En una posición psicológica complicada, también tenemos que darle una visión de proceso a la sanación interior. Bueno, Sí, de hecho, sí, de, perdón. No, 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 perdón. sí que te decía que no podemos pretender procesos de sanación interior breves, o sea, se requiere, ¿verdad? Se requiere tener una visión de proceso muy amplia y muy paciente. Sí, absolutamente de acuerdo contigo. Nosotros pasamos muchos años de nuestra vida desviándonos del camino y nos lleva muchas décadas volver al camino. Es sufriente, nos lleva el desvío, nos lleva al sufrimiento y volver también es un trabajo muy arduo. Estar encarnados en esta vida, en este suelo, en esta personalidad, en este nombre y documento personal que hemos traído, es una tarea muy ardua, tiene sus emociones y también tiene sus desesperanzas y nos tenemos que acompañar en este proceso, entendiendo que es un proceso por momentos muy frustrante, muy doloroso, muy angustiante y por momentos a más angustia, más libertades. Cuanto más abajo llegamos, cuanto más hondo podemos entrar en nuestro ser, más va a lucir la vida, mejor vamos a poder transitar este camino. Es muy, perdón, es como muy importante esto que vos explicabas del proceso y del tiempo que lleva. Y las personas que yo encuentro que han estado de una manera más plena en su vida son claramente las que han hecho un proceso muy arduo, muy duro, interno, donde se han encontrado con estas emociones. Y lo maravilloso del proceso es que se diluyen las próximas crisis. Cuando uno hace un trabajo personal importante, comprometido, arduo y duro, uno empieza después a alivianar mucho las próximas crisis, porque las crisis son como el romper la inercia que venía haciendo para que veamos qué objetos, con qué nos quedamos, con qué rasgos de nuestra personalidad, con qué tipo de emoción y con qué recursos y cuáles queremos desechar. Entonces, a más trabajo interno, más livianas y más leves van a ser las crisis, que son los cambios que se nos proponen indefectiblemente a lo largo de nuestra vida. Y que van a llegar de una u otra manera. Y el otro elemento, Claudia, ¿verdad? Siguiendo ahí tu trabajo, porque al final quiero, no sé si está abierto a todo el mundo, ¿verdad? Porque el 17 de noviembre tenés ahí un taller sanando vínculos, ¿verdad? El 7 de noviembre. El 7 de noviembre a las 19 horas Argentina, ¿verdad? Entonces, para que Sí, ahora nos contes un poquito de esto por si alguien bueno, nos está escuchando gente en Ecuador, México, obviamente Costa Rica, en Chile, en Chicago, Massachusetts, a todos los que están por ahí, muchísimas gracias. Claudia, el otro componente psicológico que es como fuerte y no sé si te ha pasado que es de consulta frecuente, yo quiero hacerlo mejor, realmente yo quiero hacerlo mejor, pero es que yo llego a mi casa y es tan difícil, ¿verdad? Porque mi pareja no me ayuda. Yo llego a mi casa y ¿qué hago? Por ejemplo,
en temas de desarrollo, cuando es tu madre la que te dice cosas positivas. Por ejemplo, a vos nadie te va a querer con ese carácter, Claudia, ¿verdad? O cuando es tu familia la que te dice, bueno, el otro día usábamos esta frase que es también como muy tica, el que nació para maceta, del corredor no pasa, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando es mi entorno? O sea, yo quiero hacerlo bien, estoy leyendo, estoy yendo a terapia, estoy haciendo un montón de cosas, pero ¿cómo enfrento ese ambiente que a veces me manda mensajes contrarios? Esto es como cuando uno quiere hacer dieta y pasa cerca y la panadería huele delicioso y hay una valla publicitaria de una hamburguesa y de pronto caminas y viene alguien comiéndose un helado de 4 pelotas. Entonces uno dice, ¿cómo enfrento esto? Sí, ahí hay varios matices, ¿no? Tenemos un matiz que es más adictivo o más compulsivo y este requiere indefectiblemente de una ayuda especializada. Pero hay otro matiz, un poco más dentro de la franja de la normalidad, que lo que nos invita indefectiblemente es a tener la calidad de tiempo a solas, de tiempo con nosotros. Mm. Si nosotros estamos en un sistema familiar, porque obviamente de allí vienen todos nuestros temas y nuestros problemas, del sistema familiar con el que hemos vivido los primeros 15, 16 años de vida. Allí es donde se arma un escenario y ese escenario es el que se va a repetir principalmente en nuestra elección de pareja y en nuestra elección de los escenarios que se nos impriman en nuestra vida para aprender, ya sea un escenario laboral donde se va a repetir la figura de la persona que me pudo haber oprimido o no de chica. Entonces tenemos que analizar y separarnos. Hay una herramienta muy maravillosa que yo utilizo que se llama el observador y es despegarme de la situación familiar donde yo llego y mi madre me dice, me desvaloriza, me dice una frase que lo único que hace es tirarme para atrás en todo este esfuerzo que yo estoy proponiendo para trabajar conmigo y trabajar en terapia y estar un poco mejor. Lo que yo tengo que hacer es despegarme como si me duplicara, y donde pudiera ver la escena desde arriba, de manera objetiva y desemocionalizada, o sea, sin emociones. Cuando yo me pongo en ese lugar de observador y veo la escena, automáticamente dejo de sufrirla y padecerla. Y me doy cuenta que mi madre no va a poder cambiar su forma, porque mi madre no está haciendo terapia ni está viendo todo lo que yo estoy trabajando individualmente, y allí voy a poder reubicarme. No voy a poder dejar de lado que mi madre diga lo que dice y lo que dijo toda la vida, pero sí voy a cambiar de lado la manera en que me afecta. Lo que nosotros tenemos que hacer es que a nosotros nos deje de afectar los que nos viene haciendo daño. Incluso hay una frase que se escucha mal, que suena real, pero que se podría escuchar mal, es que, Claudia, nosotros somos lo que pensamos, ¿verdad? Y entonces vos podés pensarte diferente, pero bueno, tenemos que entender también desde dónde nosotros estamos pensando, ¿verdad? Hoy, Sí, hoy, Hoy casualmente tenía una conversación con 2 personas y ellos me decían, Rafa, es que nuestra vida familiar fue tan desastrosa que, como decís vos, indefectiblemente no podía salir algo bueno de ahí. Y yo les dije, suave, si vivimos en automático, sí. Pero si yo puedo darme cuenta y, como decís, desde la observación, mira, cuando yo hago esto, este es el efecto, cuando mi padre hacía esto, este es el efecto, puedo empezar a echarme para atrás y cuando yo aprendo a pensarlo diferente, lo verbalizo diferente y lo actúo diferente, podemos crear nuevos patrones. Somos lo que pensamos si somos conscientes de lo que pensamos y desde dónde. exacto. Y para ser conscientes, para mí, somos lo que sentimos. Entonces Ujú. ahí es donde la palabra solo describe conscientemente si yo hice un trabajo profundo entendiendo cuál es mi herida, dónde se acumuló mi emoción. Porque hay una forma muy americana, ¿no? Muy norteamericana de decir, bueno, yo repito, y si soy exitoso, voy a ser exitoso. Esto es una tontería absolutamente inconsistente. Si yo repito, voy a ser una infeliz que repite y no suceda nada, salvo por pura casualidad. Lo que va a ser útil es cuando yo haga un trabajo, como vos decías, consciente. Y para que sea consciente, tengo que analizar conscientemente y tengo que revivir
la cantidad de emoción que todavía está solapando, que todavía está trabando esa situación. Por ejemplo, el 60% de las mujeres que yo atiendo han sido abusadas de alguna u otra manera, de leve a grave, todo el matiz. Si esa persona dice, bueno, hace 15 años que hago terapia, bueno, terapia hablada, terapia convencional, bueno, yo lo tengo muy elaborado, me dicen, bueno, qué maravilloso. La primera sesión que hacemos de terapia regresiva en estado meditativo, en estado de poder revivenciar y revivir las emociones, lo primero que le sucede a esa persona es que va a la misma escena. Me ha sucedido de mujeres agarrándose la cabeza diciendo, ¿cómo puede ser si yo ya lo trabajé? Lo pusiste en palabras, lo trabajaste desde la palabra, desde un lugar superficial. La palabra es superficie, pero no desde un lugar emocional, que es lo hondo del mar, es lo profundo del océano de quién sos. Tenés cuerpo mental, emocional, físico y espiritual. Eso es un individuo. Entonces, en esta complejidad de ser integrales, tenemos que entender que tenemos que abordar y limpiar cada uno de nuestros cuerpos, que solamente con escupir y decir palabras no vamos a sanar, no vamos a ser conscientes. Esa hermosa palabra que utilizaste, Rafa, que es ¿cómo hago consciente algo? Entendiendo cuánto me dolió, pero no para victimizarme, no para ponerme un disfraz de pobrecita yo, sino para realmente sacar todo desde el fondo de mi ser y liberarme de eso. Liberarme de la responsabilidad y la carga que le pongo aún a esa persona que me lastimó, donde la sigo inculpando, donde no salí porque no puedo perdonar. Es lo mismo que decir, quiero perdonar con la palabra. Es imposible perdonar con la palabra. Hay que perdonar con la palabra y con la emoción. Hay que soltarlo de adentro, de donde está envenenando. Es muy interesante, ¿verdad? Cuando a título personal, en tu proceso y en mi proceso, y no solo en nuestro trabajo como terapeuta, sino, o sea, ¿cuál es una demanda? Claudia, y yo lo que quiero es no sentir dolor. Yo lo que quiero es no sentir enojo. Yo lo que quiero es que esto se me olvide, ¿verdad? Y yo necesito, ¿verdad? Una técnica, o sea, ¿cuál es el ABC para yo, ¿verdad? Como los bebés, si no lo veo, no existe. Y yo creo que cuando nosotros aprendamos que el dolor duele y no porque duela es feo, ¿verdad? Y que la tristeza es triste y no porque sea triste quiere decir que nuestra vida es gris, sino que cada emoción tiene su papel, ¿verdad? A mí me gusta mucho leer recientemente a Alejandra Llamas, que cita a Byron Kate en uno de sus libros y, o sea, no podemos pelear con la realidad. La realidad son maestros, son circunstancias, son momentos, son nuestras páginas, pero en el momento que yo me resisto a vivir una emoción, entonces le pongo mucha complicación. Y además la potencio. Cada vez que quiero tapar una emoción, la vuelvo con una onda expansiva de retención tan grande. Es como tener una olla a presión con el fuego a todo, a máximo poder y tapar esa olla. Obviamente que no voy a poder, va a generar vapor, va a generar gases y esa tapa va a necesitar que la destape para que se libere, para que se calme todo eso que está hirviendo. Nuestras emociones son lo mismo, son como el contenido interno de una olla que está a fuego máximo. Bueno, tenemos primero que salir del lugar que nos está estresando, que nos está doliendo, intentar separarnos, tomar distancia, que sería apagar el fuego, y después amablemente destapar lentamente la olla y hacernos cargo de qué es lo que hay dentro. ¿Cuáles fueron las emociones que quedaron dentro? ¿Dónde está ese dolor, esa tristeza, ese abandono, ese miedo que nos condenó a estar a la defensiva y dejar de vivir plenamente? Claudia, el tiempo empieza a ganarnos, ¿verdad? Tristemente, pero contanos un poquito de tu taller, Sanando Vínculos. Bueno, como soy una enloquecida de que la gente sane sus dolores y lo que viene trayendo del pasado, el 7 de noviembre a las 7 p.m. hora argentina, son las 4 p.m. de ustedes, voy a hacer un taller que se llama Sanando Vínculos, principalmente esos vínculos que venimos arrastrando con padre, madre, hermanos, algún amigo de la infancia, algún duelo que no llegamos a dejar ir y que entonces está condenando nuestro presente, nuestra aquí y ahora. Es un taller de 1 hora y cuarto,
vamos a hacer una charla al principio donde voy a estar explicando un poco de qué se tratan los vínculos y cómo nos afectan, y después yo trabajo a través de estados de relajación y meditación. Vamos a hacer un ejercicio vivencial, ojos cerrados, en un lugar cómodo en casa, donde vamos a ir a revivir ese vínculo, dónde quedó atado, dónde quedó comprometiéndonos, dónde nos quedó lastimando y doliendo. Lo vamos a liberar, lo vamos a soltar, y de allí se van a ir soltando todas las personas que han ocupado el mismo rol a través de nuestra vida. Eso es el 7 de noviembre, y el 26 de noviembre estoy haciendo un streaming en ticketek.com.ar que se llama Vivir Mejor. ¿Es posible? Otra gran duda existencial, a ver si es que podemos vivir mejor o no. Entonces, para todos aquellos que se interesen en los talleres de Claudia, este es el Instagram, cda.psicología, la web claudiadeangelis.com.ar y su Facebook, Claudia de Angelis, psicóloga y escritora. Claudia, muchísimas gracias por regalarnos este espacio. La verdad que te estoy muy, muy agradecido, y a todas las personas de Costa Rica y los que se han conectado fuera de Costa Rica también, muchísimas gracias, porque verás que estas conversaciones han empezado a viralizarse de una forma muy bonita. Como decías vos, estamos como enlazando corazones. La pandemia nos ha puesto muy cercanos a temas de desarrollo emocional, y creo que esto es muy bonito, abrir estos espacios. Yo te agradezco muchísimo, Rafael, ha sido un placer. Sos un encanto de persona. Enseguida, cuando nos pudimos conectar, tuvimos esta química, y me encanta compartir con vos herramientas para que todas las personas que nos puedan escuchar se sientan mejores y tengan recursos al alcance de la mano para vivir mejor, y aceptando este año maravilloso de cambios que nos obligó a mirarnos a nuestro interior, a nuestra tierra fértil, limpiar todo aquello que no queremos, hacernos cargo de ser individuos responsables y conscientes para generar ámbitos y comunidades conscientes. Así que Latinoamérica, de todo corazón, muchas gracias a todos, y una vez más, gracias a ti por tu amabilidad. No, con muchísimo gusto. Ya saben, esta conversación queda en la página de Bésame, queda en la página, en mi página, Dr. Ramos, y a eso de las 5 o 6 de la tarde, hora de Costa Rica, también en las páginas de Claudia, para que la puedan buscar y busquen información. Claudia, un enorme abrazo, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Rafael. Fue un placer. Igualmente, y a todos ustedes, gracias por conectarse. Nos seguimos hablando y nos encontramos hoy a las 8 en punto, hora de Costa Rica, o para Latinoamérica en la aplicación Bésame CR, a las 8, ¿verdad? A las 20 horas Costa Rica, para nuestro programa de radio. Feliz descanso, nos vemos más tardito.